Dios los bendiga, mis hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Dando la bienvenida a cada uno de ustedes y agradeciendo a Dios por este maravilloso día, quisiéramos comenzar este estudio, el desarrollo de la lección. Y allí donde ustedes se encuentran, quisiéramos que nos acompañen compartiendo el mensaje. Compartan donde se encuentren, a sus amigos, familiares y a todo aquel que se allega a ustedes. Que no falte alguien en este día que pueda escuchar y que pueda tener una palabra de ánimo para el día de hoy y así el Señor pueda hacer un milagro en sus vidas. Vamos a orar donde ustedes se encuentren. Si pueden arrodillarse, si pueden postrarse, háganlo. De alguna manera, inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Creador, llegó el momento de abrir su palabra. Enséñenos el maravilloso mensaje que tiene para el día de hoy. En este desarrollo, enséñenos e indíquenos qué debemos hacer. Le pedimos en súplica por cada uno de sus hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca del personaje de Abraham. Durante la semana hemos estado mencionando su historia. El relato que da la Biblia de este hombre. Cómo este hombre, obedeciendo por fe, salió sin rumbo y dirección, pero el Señor lo condujo. Lo llevó a un lugar donde le mencionó lo que tendría como ganancia si obedeciera. Tenemos el libro de Patriarcas y Profetas en la página 118 y dice lo siguiente: la obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Dice que Abraham fue obediente, hermanos. Recibió el mensaje de parte de Dios y no dudó en decir: ¿a dónde iré? No puedo, o ¿qué debo hacer en esta situación? Lo único que hizo es de escuchar la voz de Dios y salir de ese territorio donde él vivía, sabiendo que ese lugar podía corromper su alma, tanto la de él como la de su familia. Decidió salir y alcanzar una vislumbre a lo que será la Canaán celestial. Entonces, el libro de Romanos capítulo 4, del 18 al 22, dice lo siguiente. El libro de Romanos, en el capítulo 4, del 18 al 22. Él creyó en esperanza, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por la cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, hay una pregunta que nos hacemos y quisiéramos también hacerles a ustedes. ¿Qué hizo Abraham diferente de sus antecesores? ¿Qué hizo a Abraham diferente de sus antecesores, de los demás? La clave y la respuesta está en el párrafo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que dice el testimonio para poder corroborar en la pregunta. Aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso, aunque mezclaban con su conocimiento de las verdades falsas, teorías y prácticas idolátricas, Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración. No se avergonzaba de su fe,
y no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho de que confiaba en Dios. En el comentario bíblico, en la página 1106, dice que el padre de Abraham vacilaba de su fe. ¿Pero qué hizo que Abraham sea diferente de sus antecesores? Ustedes pueden leer el párrafo 18, dice que creyó. O sea, significa que él tuvo fe. Cuando recibió la promesa que él sería padre de naciones, y cuando recibió la visita de Jesús a su tienda, ese día el Señor le prometió que él tendría un hijo y que Sara, como estéril, pues de alguna manera vería nacer un precioso hijo que sería el fundamento para las naciones que vendrían. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra creer obtuvo ganancia en su vida de Abraham. Algo que cuando el Señor en algún momento le dijo que sacrificara a Isaac, él se fue con esa esperanza. Caminó con esa esperanza de que si él sacrifica a Isaac, tendría la oportunidad de verlo resucitar y regresar con su hijo a salvo a casa. Por eso el texto dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza estaba que Dios le había dicho que sería padre de naciones a través de Isaac, pero también se le dio algo que hiciera, que sacrificara a su hijo. Pero cuando él caminaba, creyó en que el Señor le recompensaría si él obedeciera. Y así fue. Abraham obedeció y de alguna manera lo que él creía se hizo realidad. Regresó con Isaac sano y salvo. Porque él empezó a ver de una manera diferente a lo que podía ver los antiguos personajes. Él miró en Cristo como aquel que no se equivoca, como aquel que dice la verdad. Y por eso el texto dice, él creyó en esperanza cuando se le prometió, cuando se le dijo que sería padre de naciones, y también dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Esto le hace ser diferente a los demás, que obedeció en lo más terrible de su historia, de su vida, de sacrificar primeramente a su hijo, pero también con la esperanza que su hijo iba a regresar con él vivo y sano. Entonces, mis hermanos queridos, dice, ¿por qué Abraham fue? Vamos a la pregunta, ¿qué hizo Abraham diferente de sus antecesores? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué dice contra esperanza? Porque de alguna manera lo que Dios le había pedido que sacrifique a su hijo no era tan agradable para él. Pero obedeciendo al mandato divino y creyendo en esa promesa, se dirigió a sacrificar a Isaac. Hermanos, Hebreos capítulo 11, del 8 al 10 dice lo siguiente. En Hebreos, el capítulo 11, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias y vamos a leer el verso 8 al 10. Entonces dice, hermanos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Porque por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, honrando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, en este párrafo nos menciona que Abraham no tenía como fundamento la tierra
en la cual hoy estamos pisando. Abraham como fundamento tenía la tierra celestial, la que le dará cuando Cristo venga por segunda vez, por ser fiel y justo. A esa tierra se estaba refiriendo el Señor cuando le prometió a Abraham. No esta tierra en la cual estamos viviendo. Dice el testimonio, solo con la simple promesa de que sus descendientes poseerían Canaán, y sin la menor evidencia exterior, Abraham siguió hacia donde Dios lo condujo, cumpliendo cabalmente, sinceramente con las condiciones que le atañían, y confiando que el Señor dice cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue donde quiera Dios lo llevara. Cruzó sin temor el desierto, pasó por en medio de las naciones idólatras, con un solo pensamiento: Dios ha hablado, obedezco su voz. Él me guiará y me protegerá. Dice Gospel Goker, edición 1892, página 24. Hermanos, lo interesante es creer. El creer nos da buen resultado en nuestra vida. Abraham lo hizo. Empezó a creer. Y no contradijo el mandato divino, solo obedeció. ¿En qué aspectos de mi vida necesito seguir el ejemplo de Abraham? En la obediencia. Si llegamos a ser obedientes, llegamos a ser grandes héroes de la fe. Si llegamos a ser obedientes, podemos ser participantes de esa bella promesa. En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 17 dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice Primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice el testimonio en el comentario bíblico en la página 1108. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada. Vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir, dice el comentario bíblico. La pregunta dice, ¿por qué con frecuencia la gran prueba de la vida de uno se convierte en la bendición más grande? ¿Por qué? Vamos a ver, hermanos, y vamos a encontrarnos con esa situación que Abraham, en esa terrible prueba que pasó, fue para que Dios le diera un significado de todo lo que sucedería. Cuando él estaba a punto de sacrificar a Isaac, una voz le dijo, alto, detente, no hagas daño al muchacho. Ya vemos que tú sí lo harás y por esa misma razón te premiamos, porque eres obediente. Y sucedió que cuando se dio cuenta había un carnero que estaba enredado en el zarzal y desde ese momento pudo ver esa situación que Cristo pasaría en el tiempo que vendría a morir por los pecadores. Por eso, dice, se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el gran día de Cristo y comprender el gran amor de Dios. ¿Sí? Ahí entendió. En ese sufrimiento que tenía al querer sacrificar a su hijo Isaac, él entendió el dolor del padre
Él entendió el dolor del hijo, porque tenía que morir por una raza que había fallado. Entonces vamos a la respuesta. Pregunta y respuesta. ¿Por qué con frecuencia la gran prueba de la vida de uno se convierte en bendición más grande? Porque nuestra fe será más preciosa que el fuego. Porque nuestra fe será más preciosa que el fuego. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando de Abraham, un personaje de historia que nos da la ansia de seguir adelante, porque él fue humano como nosotros, pero también logró vencer gracias a los méritos de Cristo Jesús. Entonces, en Hebreos el capítulo 11, del 17 al 19, tenemos algo interesante, lo que la palabra del Señor nos dice. Capítulo 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció, dice, a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también, dice, le volvió a recibir. La palabra dice, hermanos, en el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham ya tenía esa idea que Dios tendría como resultado, por su obediencia, levantar a su hijo de los muertos, si él lo sacrificaba. Dice el testimonio en Instructor de Jóvenes del 6 de junio de 1901, se dio la lección para que brillara a través de los siglos, a fin de que aprendamos que nada es demasiado precioso como para negarlo a Dios. Cuando consideramos que todo don es del Señor para ser usado en su servicio, nos aseguramos la bendición celestial, devolver a Dios las posesiones que os confió. Y más os será confiado retener vuestras posesiones para vosotros mismos, y no recibiréis ninguna recompensa en esta vida, y perderéis la recompensa de la vida venidera. Abraham no decidió retener lo que no le pertenecía. De alguna manera, ni aun su hijo le pertenecía, era propiedad de Dios. Y obedeciendo a ese llamado, lo llevó a Isaac. Y por eso la pregunta dice, ¿por qué Abraham fue tan exitoso en su vida espiritual? Entonces, hermanos queridos, dice la respuesta, porque ofreció a Isaac como sacrificio, sabiendo que Dios lo levantaría de los muertos. ¿Sí? Porque ofreció a Isaac como sacrificio, sabiendo que Dios lo levantaría de los muertos. Por eso fue tan exitoso la vida espiritual de Abraham. Porque él creía, porque él no vacilaba como lo hacía el Padre. Él entendía. Y era tan grande entender que si Dios ha hablado, no tenemos por qué dudarlo. Porque la misma palabra dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú crees todo lo que el Señor ha dicho? Si tú crees que todo lo que el Señor ha dicho se dará por hecho, entonces ponte a trabajar. No pierdas el tiempo. Necesitas ser como Abraham. Necesitamos llegar a esa estatura, como los patriarcas, como los profetas. Dice en San Juan 14:23, allí donde se encuentran, busquen en sus Biblias el libro de San Juan, el capítulo 14 y el verso 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor Jesús tiene algo que decirnos en esta mañana. Si me amas y llamas la palabra, entonces la guardarás. De alguna manera dice que Él vendrá junto con el Padre y harán morada contigo. Está hablando de una
forma espiritual. Si tú entiendes y lo recibes porque amas la palabra como lo amó Abraham, entonces vendrá y hará morada contigo. Y harás cosas impresionantes, porque Él, a través de ti, lo estará haciendo. Dice el testimonio: en comparación, nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como la fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. La oración, página 88. El testimonio hace referencia de ese amigo que a la medianoche va a pedir pan. El amigo que estaba descansando le dijo: no puedo, ya es tarde y estoy acostado con mis hijos, no puedo levantarme a darte lo que me pides. Pero por la insistencia de este amigo que necesitaba el pan para dar de comer a su visitante, el amigo que estaba dentro de la casa tuvo que levantarse y darle el pan. Allí entendemos un precioso mensaje para nosotros. La insistencia en la oración, el diario vivir y en donde nos encontremos, cuando estemos comunicándonos con Dios, como resultado será que Dios venga y haga morada con nosotros. Así como Jacob, podríamos decir: no voy a dejarte si tú no me bendices. Y como resultado, vendrán y harán morada con nosotros. El Padre y el Hijo son dos personajes indispensables en nuestra vida. Al no tenerlos, corremos peligro de tener una vida vacía, sin existencia. Dice, hermanos, la pregunta: en comparación con las bendiciones espirituales que Abraham recibió del cielo, ¿cómo pueden nuestras ser de mayor alcance? Perseverando siempre en la oración. El que persevera hasta el final, este será salvo, dice la palabra. El que persevera en la oración, este tendrá contestación de alguna manera. Pero lo más interesante será que el Padre hará morada con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 9 al 10. Segunda de Corintios, en el capítulo 12, vamos a leer del 9 al 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice el testimonio: nuestra elevada vocación, página 188. Con la verdad de Dios ardiendo en el alma, no podemos estar ociosos. La felicidad que experimentamos al trabajar compensará aún en esta vida todo el esfuerzo realizado. Únicamente aquellos que han experimentado la felicidad que resulta del esfuerzo de la negación del yo en el servicio de Cristo pueden hablar de esto con comprensión. La verdad de Dios ardiendo en el alma, no podemos estar ociosos, dice. La felicidad que experimentaremos al trabajar compensará aún esta vida todo el esfuerzo realizado. Dice el texto: bástate mi gracia. Hermanos queridos, ya no hay otra cosa que podamos recibir de parte del Señor, pues Él ha derramado su maravillosa gracia sobre nosotros, y eso es lo que nos sostendrá, su perdón, su gran amor que Él ha dado por los seres humanos. Solo Él, a través de su poder, puede hacer que nosotros seamos salvos y fieles para vida eterna. Dice la pregunta: ¿cómo el creer nos ayuda en nuestra vida espiritual? Con la negación del yo en el servicio
de Cristo, ¿sí? Con la negación del yo en el servicio de Cristo. Eso es lo que nos ayuda en nuestra vida espiritual. El que deje a un lado el yo, el orgullo, la obra de sí mismo, y deje que la obra de Cristo trabaje, avance, entonces se considerará como un hombre de fe. Entonces se podrá ver en él a un Abraham que creyó y por fe realizó toda obra lo que Dios le había mandado. Mis queridos hermanos y amigos, no estamos tan lejos de alcanzar la victoria sobre el pecado. Estamos más cerca que nunca, porque tenemos ayuda celestial. Porque Cristo ha prometido no abandonarnos hasta el fin del mundo. En esta mañana, que el Señor bendiga cada hogar, cada corazón. Que ahí donde ustedes puedan habitar, si no están trabajando para el Señor, empiecen ahora. Empiecen a hacerlo. Que el Señor va a bendecir esa obra. Y que será tan grande que un día estaremos juntos, estaremos abrazándonos, porque hemos pasado esa gran tribulación. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga los mensajeros, cada uno haciendo su obra en su totalidad, que el Señor les tenga en su bendita comunión, que el Señor les mantenga bajo sus alas y que la protección sea siempre para ellos. Que Dios los bendiga, nos vemos en un próximo video.